Un saludo muy cordial a los participantes del taller. En esta ocasión quiero compartir algunos pasajes y párrafos de la obra escrita por Carlos Salazar Mostajo, titulada La Taica, obra que describe los procesos pedagógicos de la escuela Ayllu Warisata, para lo cual el autor divide el libro en 6 capítulos o 6 fundamentos que hacen todo el cotidiano vivir de la escuela. La Taica, teoría y práctica de la escuela Ayllu, autor Carlos Salazar Mostajo. Fundamento filosófico de Warisata. La escuela de Warisata fue fundada el 2 de agosto de 1931 por el profesor Elizardo Pérez y el campesino Avelino Siñani. A diferencia de otros intentos para solucionar el problema del indio mediante la educación, Warisata se propuso enfocar la cuestión no únicamente desde el plano educativo, sino en sus múltiples aspectos económicos, sociales y culturales. Empero, este propósito no tuvo una formulación previa, sino que surgió de la misma realidad y de la experiencia cotidiana. Para referirnos al fundamento filosófico, necesariamente debemos describir las características de la escuela Ayllu. El núcleo escolar no era sino una marca indígena basada en el Ayllu, con todo su complejo de instituciones, con sus formas de distribución de la tierra y organización de trabajo, con sus artes, su música, sus industrias y artesanías. Esta empresa múltiple, donde se revela con gran potencia, con práctica diaria y permanente, la triple forma ética del Amasúa, Amayuya, Amajeya, y que solo se podía realizar con el esfuerzo sostenido y constante, con el sacrificio y la entrega total. Integración horizontal el ambiente. La educación era un derecho de la población en general, pero no únicamente en su aspecto formal, escolar o alfabetizable, sino en todos los aspectos de la vida y el desarrollo. Por eso se decía que el Ayllu era el verdadero claustro de la escuela. Esto es, la campiña, el medio circunde, el hogar, el huerto familiar, el sembrío colectivo, el mercado, la pequeña industria, la higiene, la sanidad, la cultura revelada en 1000 facetas. Integración histórica, lo económico, social y cultural. La escuela se integró también hacia lo histórico, para la referencia hacia el grandioso pasado y la proyección a un futuro y porvenir igual o más grandioso. Y esto implicaba referirse también a las formas de la antigua sociedad, a su sociología, a sus instancias sobrevivientes, razón para la propia y tenaz sobrevivencia india. Y estudio tal daba lugar a analizar las distintas formas de economía que se dieron en el país en sus diferentes épocas y aún las que se forjarían en el futuro. Una cosa trae a la otra. Esa actitud de investigación daba lugar a una nueva vigencia cultural, a un rescate de las formas en que la cultura se manifiesta, sea en lo institucional como en lo artístico o antropológico, sea en lo ético como en lo político, en todas las formas adquiridas por la superestructura jurídica e ideológica de nuestra sociedad. Integración activa aula-taller sembrío. La escuela asumía tareas en una triple forma de actividad, referida al aula, el taller y el sembrío, fundamentos de su pedagogía. Era lo que podía llamarse integración activa combinada en aspectos no excluyentes, sino complementarios, donde la enseñanza en el aula estaba ligada a las labores cotidianas, apoyado por tareas del taller y de los cultivos, apoyándose en estas donde el taller era el entrenamiento de todos para utilizar los recursos del ambiente, para hallar medios de trabajo que, estando a la vista, pues que la naturaleza lo da todo, el indio ignoraba de manera de utilizarlos. No se trataba de hacer artesanos, sino hombres capaces, educados en el manejo
de la herramienta y de la máquina. Integración vertical, la escuela única. Se refiere a la escuela Warisata como la realización de la escuela única, concepto que es necesario valorar debidamente, pues no consiste en sembrar un tipo de escuela en el país, sino en dar coherencia y continuidad a las diferentes etapas de la educación, mediante un programa coordinado y sistemático, que para nosotros empezaba con el jardín infantil, seguía con la sección elemental, continuaba con la sección vocacional y después con la sección profesional, para terminar con la sección normal, cuyo alumnado era así producto de toda la experiencia educativa adquirida desde la infancia. Para conocer las características del fundamento sociológico, es necesario indicar que la sociología es una ciencia social que se ocupa de estudiar al ser humano en cuanto a su contexto histórico-cultural, sus relaciones y sus diversas actividades. Por tanto, vamos a describir las definiciones de algunos términos que se utilizaron en el proceso educativo en la Escuela Ayllu de Warisat. Sobrevivencia de las instituciones indias. El Aini y la Minca. Era un sistema de trabajo de reciprocidad familiar entre los miembros del Ayllu destinado a trabajos agrícolas y a las construcciones de casa. Eso era el Aini. La Minca era un sistema la Minca permitía solicitar ayuda prometiendo algo. Es una tradición incaica de trabajo comunitario o colectivo voluntario con fines de utilidad social o de carácter recíproco, donde concurrían las personas portando sus propias herramientas y su alimento. El tupu, la sayaña y la ainoca. Existía la costumbre de conceder al padre de familia un tupo de tierra, medio tupo a la mujer, un tupo a cada hijo varón y medio tupo a cada hija mujer. En la sayaña, los miembros de la comunidad cultivaban la sayaña también de variable extensión y cuya característica más importante era su rotación. El Ayllu y la marca. En el Ayllu ya existe división de trabajo, la autoridad del padre, una técnica notable si nos atenemos a sus resultados, una religión con su creencia en un ser supremo, una legislación, una gran sabiduría con respeto al cultivo, una ciencia médica, una moral que se respeta y se cumple. El indio del Ayllu conocía el tejido, la cerámica, la orfebrería, las aleaciones, fabricaron armas, sabían navegar, tenían artes y artesanías. El conjunto de ayllus de una zona se denomina marca. La convivencia o alianza de varias marcas daría lugar a la confederación tribal, máxima forma a la que llegaron los aymaras, adquiriendo en los quechuas el carácter de nación. El incario y la tierra. El incario era un estado colectivista, denominación que aparece la más adecuada para una cultura agraria que carecía de los elementos técnicos capaces de imprimirle una evolución hacia formas superiores, vale decir socialistas. Revitalización, instituciones indias, la marca y el núcleo escolar. A partir de estas actividades y costumbres que se practicaban en la escuela Ayllu de Warisata, se fue revitalizando las instituciones indias y las marcas tenían una estrecha relación con el núcleo escolar. Fundamento económico de la escuela. Para desarrollar este capítulo vamos a dar lectura a las interrogantes que plantea el autor. La estructura económica de la sociedad. ¿Era posible mantener esa postura, darle vigencia permanente, justificarla desde puntos de vista teórico? ¿Podría esa acción ser extendida a otros campos, generar un movimiento libertario nacional? ¿Cómo podía una diminuta escuela oponerse a un aparato opresor que disponía de todos los recursos para sostenerse? ¿O se trataba más bien de un estallido efímero emocional que no tenía porvenir? ¿Qué papel desempeñaría una escuela tal dentro de lo que se llama la economía combinada del país? Interrogantes que nos permiten situar a la
escuela Ayllu de Warisata en el espacio y la época de los gobiernos feudalistas. Las ruinas de Tiwanaku, aparte de su extraordinario valorístico, pueden darnos una visión aproximada de lo que podría haber sido su base económica y social. La urbe, en su ingente grandeza, supone una organización de Estado basado en una economía agraria. Dada la naturaleza del suelo, debió existir una división de trabajo entre el pastoreo, los oficios manuales y la agricultura. La economía aymaro-quechua. Se caracteriza la continuidad de la economía agraria, que alcanzaba el límite al que lo permitía su técnica. Empieza a estacionarse, es decir, que no podía progresar más debido a la carencia de elementos de trabajo y producción que en el viejo mundo eran de uso ya milenario y que habían dado tanta movilidad a su sociedad. Es decir, la economía ingresa a una recesión. La economía colonial. Se da así el caso singular de la simbiosis de dos tipos de economía totalmente distintos, pero igualmente faltos de capacidad generativa, donde los dos términos negativos de la ecuación no se resuelven, como en las matemáticas, en un resultado activo. El estacionamiento de la sociedad indígena se transfiere manteniendo su forma colectiva a una feudalidad en la que tampoco se generan fuerzas productivas nuevas, que tendría que haber sido burguesas. La economía republicana. República no implica un nuevo tipo de economía. La feudal de la república es la misma que la feudal de la colonia. El encomendero español ha sido sustituido por el hacendado republicano, sin aptitudes comerciales o industriales que le permitan convertirse en burgués progresista y sin capacidad de explotar las riquezas naturales del país, ni para defenderlas ante la rapacidad extranjera. Es decir, la economía de la República fue mantenida en base a la economía colonial, con algunos cambios de forma que aumentaban la pobreza en nuestro país. El papel de la escuela como agente de cambio. Bolivia es un país capitalista retrasado, permanente situación de dependencia, un país de desarrollo desigual, país en una situación de inferioridad y desventaja en lo económico, social, político y cultural. Entonces, ¿qué debería hacer la escuela? Enfrentar a la par en el campo de la teoría como en el de la acción. Y hay que hacerlo sin duda ni temores. Y es aquí donde se señala el papel de la escuela como agente orientador hacia el cambio, no solamente en lo que se refiere a la educación de las nuevas generaciones para forjar en ellas una actitud crítica ante la realidad, sino también para contribuir al resurgimiento de una conciencia pública ciudadana en torno a todas estas cuestiones para darles una salida y enarbolar nuevamente las banderas. Fundamento político de Warisata. Se regía en los principios de la liberación del indio. Para una mejor comprensión vamos a leer algunos párrafos que nos permitan describir la ideología política del momento. La escuela libertaria en el seno de opresión. Warisata no inventó ni fomentó el antagonismo de clases existente en el agro boliviano. Lo que hizo fue revelarlo, arrojando al rostro de los señores feudales la vergüenza de un esclavismo subsistente en pleno siglo XX. La historia tiene por objeto señalar la verdad, despojándole de las hipocresías y veladuras que la cubren. Pues bien, la verdad en el campo era la existencia de una clase ferozmente oprimida, carente de todo derecho y encima de todo esto denigrada por sus propios explotadores que la acusaban del retraso patrio, de la pérdida de las guerras hasta de las degradaciones de carácter nacional, y viene Warisata y proclama que el indio tiene derecho a la justicia, a la libertad, a la tierra, que tiene altas cualidades étnicas, espirituales, físicas, que es la médula del porvenir de las naciones andinas, que en fin es un ser humano, categoría que le ha sido denegada en los siglos de opresión. Ahí nos da a conocer claramente el fundamento político, la liberación del indio.
El carácter episódico de la escuela. Es preciso comprender las limitaciones en que se encontraba Warisat. Forma inicial, sin recursos, librada a su suerte, sus trabajos en todo orden tuvieron que afrontar un sinnúmero de dificultades en lo que se refiere a su acción combatiente. Era natural que no pudiera obtener frutos inmediatos para asegurar su existencia como escuela. Estos frutos tardarían, en lo mejor de los casos, hasta enlazar con la acción revolucionaria del proletariado y la pequeña burguesía urbana. De tal manera, Warisata se convenció bien pronto de que sería abatida por el feudal burguesía, cuyo aparato ya se había puesto en marcha para liquidar. Lamentablemente fue una realidad la desaparición de la escuela Ayllu de Warisata. Fundamento pedagógico de Warisata. Conlleva la misma historia descrita de la práctica educativa con la escuela Ayllu de Warisata, que debe permitir realizar comparaciones y conclusiones con la actual escuela del sistema educativo de fundamento pedagógico de Warisata. Conlleva la misma ideología, conlleva la misma historia descrita de la práctica educativa en la escuela Ayllu de Warisata, que debe permitir realizar comparaciones y conclusiones con la actual escuela del Estado plurinacional de Bolivia. Por tanto, se practicaba una escuela productiva, para lo cual vamos a responder la interrogante: ¿escuela para la vida o escuela de la vida? La escuela es rural por misión preparar al niño para la vida. ¿Qué en efecto es preparar para la vida? Consistía en preparar al indio para integrarse a la sociedad que lo explotaba y humillaba. En Warisata el propósito era diametralmente opuesto. Se buscaba liquidar el régimen de la servidumbre. Por consiguiente, no podía ser una escuela para la vida, sino una escuela de la vida. La escuela activa, basada en la cualidad creadora de la actividad, en el sentido de que el niño aprende haciendo. La escuela del trabajo. Es el trabajo el factor primordial para la humanización del hombre, que ha logrado sacarlo de la escala animal y convertirlo en un ser pensante e inteligente. El trabajo como progreso constante en la evolución de la especie humana, el trabajo como producto social, puesto que sin sociedad no se concibe el hombre ni su razonamiento. En fin, el trabajo como relación de lo humano, el trabajo que ennoblece, que estimula, que se celebra y se canta. La escuela de la vida se complementaba así con plena cabalidad con la escuela productiva. Se restablecía la antigua condición de la educación, a saber, que la sociedad en conjunto educaba a la sociedad también en su conjunto. Parlamento Amauta, aula, taller, sembrío. El Parlamento Amauta no es sino la ULAC. Esto es el Consejo Representativo de las Jatas, organizaciones que después que los españoles llamaron cabildos, en dicho parlamento se hacían presentes representaciones de cada unidad o jata. Los españoles encontraron una semejanza sorprendente con sus antiguos sistemas comunitarios, por lo que no les fue necesario crear instituciones de gobierno, sino proceder a la transmutación de nombre. El aula no era una entidad separada del tallero de la tierra. Las tres formas de trabajo se integraban y complementaban. El hecho mismo de que los niños contribuyeran a la construcción del aula le daba a esta un sentido educativo básico, desarrollando su iniciativa y esfuerzo, sus elementos de sociabilidad y responsabilidad, lo cual quedaba expresado continuamente en sus tareas escolares. Los niños aprendían mientras trabajaban. El taller. La finalidad no era hacer artesanos, sino capacitar al hombre para utilizar los recursos del ambiente. El indio en forma elemental siempre se bastó a sí mismo. La escuela encaminaba
esa aptitud hacia formas superiores con el uso de herramienta moderna que permitía perfeccionar las pequeñas industrias domésticas. Los talleres eran de dos clases, los destinados a la construcción de la escuela y las viviendas, carpintería, herrería, fabricación de adobes, hornos para ladrillos, tejas y estuco, y los que producían renta, sastrería, costura, hilados, tejidos, alfarería, curtiduría, talabartería, zapatería, sombrerería, como etcétera. El medio debería imponer la actividad o industria principal. El sembrío. El trabajo agrícola, desde luego, era la base de toda la acción escolar. La idea central era adecuar esa actividad a la producción regional. La escuela sería productora de tubérculos en el altiplano, maíz en el valle, ganado en los llanos, madera en el bosque. De fundarse núcleos en zonas mineras, tendría que ocuparse de los cultivos que se pudiesen aclimatar en esas zonas, por lo general desérticas, e incidir en la metalurgia y afines. No olvidemos que Warisata tenía su sucursal en los llanos, es decir, en Casarabe, Santa Cruz. El internado no era un encierro como en las ciudades, era solamente el lugar de refugio al que se entraba y del que se salía con la más completa libertad. No era el aislamiento forzado del niño, marginándolo del ambiente. Por el contrario, el internado era receptáculo de todo lo social, más aún era lo propiamente social, con tendencia al progreso para imprimir la modificación de costumbres negativas del indio para crearle un ambiente amplio, lleno de luz, higiénico y bello. Las labores escolares tenía la siguiente organización: el gobierno escolar. Todo esto no era sino el gobierno de la escuela. El niño se educa creando un sentido de responsabilidad. Aprendía a manejar a su escuela, antecedente para su futura formación en la docencia rural. Horario. En la escuela Ayllu de Warisata no existía horas determinadas de ingreso, tampoco de salida. Exámenes. La graduación de los primeros maestros indigenistas titulados en Warisata no tuvo el carácter de examen, sino más bien el de una demostración flexible de aptitudes y sobre todo de su disposición para luchar por la causa, y se procedió a una calificación. Fue para llenar el formulismo burocrático que se estilaba para que el ministro de Educación firmara los diplomas. Vacaciones. La escuela no interrumpía sus labores, pues que siendo la vida misma del campesinado, no tenía sentido cesarla ni un solo día, pero se daba permiso a profesores y a estudiantes, a aquellos para resolver sus asuntos personales cuando les urgía hacerlo, a esto para colaborar a sus padres en épocas de siembra y cosecha. Externado. Habían alumnos externos en gran número. Llegaban cada día a las 7:30 aproximadamente, traían su merienda para mediodía y regresaban a sus hogares a las 5 de la tarde. Participaban de todos los trabajos, de todas las obligaciones y beneficios, excepto del comedor. Clases nocturnas. Las necesidades de alfabetización de adultos, lo que se llamaba labores extraescolares, especialmente en el plano cultural, cuyas realizaciones adquirieron los resultados más asombrosos, habiendo sido Warisata la primera, sino la única escuela que se propuso el rescate de formas culturales del pasado del indio. Y esto se lo hacía en clases nocturnas. Labores extraescolares. Siendo así que las labores en el aula, el taller o el sembrío se resolvían en el sentido de una convivencia nada reglamentaria ni formal, se comprenderá que se extendieran con la mayor naturalidad hacia lo que se llama labores extraescolares, especialmente en el plano cultural, cuyas realizaciones adquirieron los resultados más asombrosos, habiendo sido Warisata la primera, sino la única escuela que se propuso
el rescate de las formas culturales del pasado del indio. La organización escolar está referida a lo que hoy denominamos estructura del subsistema de educación regular según la Ley 070 Avelino Siñanis Elizardo Pérez. Jardín infantil. Tenía una duración de 2 años. Eran admitidos niños desde los 4 años de edad. La base de la enseñanza que a través de una experiencia de años comprendimos era insustituible. Era la entrega de pequeños lotes de terreno a los niños en los campos de experimentación. El empeño que ponían los infantes era tal que sus lotes eran siempre los más cuidados, floridos y productivos. Haciendo una comparación con la actualidad, en el sistema educativo del Estado Plurinacional de Bolivia se denomina educación inicial en familia comunitaria. La sección elemental o prevocacional. Esta sección tenía una duración de 3 años. Todo lo que se ha dicho del jardín infantil es aplicable a la sección elemental, pero como es natural en mayor grado o intensidad, comenzando por conservar el cariño a la tierra con el cultivo de sus lotes y su colaboración a siembras y cosechas. Trabajaban también en las construcciones aprendiendo aspectos tales como la orientación de los edificios, el uso de la regla y la plomada, del nivel y del metro, resistencia y uso de los materiales. En esta sección se iniciaba la enseñanza de la lectura y escritura. Warisata adoptó el método de las frases normales sobre centros de interés, con resultados completamente satisfactorios, probando que este método debe ser repuesto en la educación boliviana. Esta sección en la actualidad está ubicado en los primeros 3 años del nivel primaria comunitaria vocacional. La sección vocacional. Este ciclo tenía también 3 años de duración. Se encaminaban las tendencias observadas anteriormente para reformarlas o modificarlas según los casos, fuera en las inclinaciones intelectuales como en las prácticas. Una vez establecida la vocación, se separaban los grupos de trabajo para ubicarlos en las diferentes actividades. Todos los niños continuaban en el trabajo. Ya eran ayudantes formales en la construcción, cooperando a los albañiles. Su concurso ya era requerido y no únicamente admitido. En las labores agrícolas, donde se notaba su rendimiento, su trabajo en los talleres ya producía objetos de necesidad cotidiana, ya manejaban las herramientas con habilidad, podían crear por su cuenta todo lo que necesitaban. El maestro del taller podía encomendarles tareas que requerían dominio técnico, cepillados, ensambles, cortes, soldaduras, remaches, ya podían confeccionar prendas, tejer chalinas y hacer alfarería. La sección profesional. Para esta sección no se había señalado un tiempo determinado, ya que la finalidad no era cumplir un programa, sino preparar hombres y mujeres para la lucha ventajosa por la vida. Pero los jefes de talleres elaboraban programas seguros y progresivos, encomendaban a los muchachos tareas especiales en la rama de su preferencia. La producción era abundante. Los adolescentes abastecían el mercado al que llegaban clientes de muchas zonas alejadas atraídos por la calidad de nuestros productos. Algunas ya se interesaban en asistencia social, atención prenatal, pediatría, dietética, actividades que no pudimos desarrollar pues ya no hubo tiempo. Para ello, el taller de dibujo se convirtió en el taller preparatorio de arquitectura. Los alumnos podían hacer planos y construir viviendas o escuelas. A este taller, encabezado por un gran artista, el peruano Manuel Fuentes Lira, se debe la grandiosa concepción decorativa del pabellón México, orgullo de la escuela. La sección normal. El normalista de Warisata era el resultado de toda una vida escolar desarrollada al principio a fin en la escuela. En cumplida aplicación del concepto de escuela única, vida escolar que por otra parte había sido acortada considerablemente, pues que las exigencias y características del medio así lo imponían.
De esta manera, el futuro profesor ya estaba ligado profundamente a la tierra y su sociedad, y había cultivado una conciencia de lucha por la causa india. La misma escuela debía producir sus maestros en lugar de reclutarlos en otras áreas. Es decir, que el profesor de indios debería ser preferentemente indio, criterio que no fue exclusivista ni cerrado, pues que en varias ocasiones admitimos muchachos de extracción urbana y semiurbana, exigiéndolos con un seguro instinto de clase que en largos años de lucha se nos había agudizado mucho. Las escuelas elementales. Terminemos este capítulo mencionando las escuelas elementales, cuyo origen señalamos al hablar acerca del concepto de núcleo escolar. Las escuelas de este tipo, como su nombre lo indica, tenían su equivalente en la sección elemental que hemos descrito, pero en la práctica esas escuelas no eran sino diminutas versiones de la central, es decir, que hacían dentro de sus limitaciones todo lo que se hacía en la taica, y el término elemental se refería más a lo que sucedía en cuanto a alfabetización. El bilingüismo. En Warisata el bilingüismo nunca fue un problema, porque era el fluir natural de una sociedad en evolución, pues son las sociedades las que se dan a sí mismas los medios de su sobrevivencia, y entre estos el principal es el idioma, condición previa a toda sociabilidad. El indio, al salir de su primitivismo e incorporarse a la moderna actividad, no solamente usa su idioma materno, sino que adopta el castellano, pues este es el idioma de la sociedad a la que se integra. Fundamento cultural de Warisata. El fundamento se basa en lo siguiente. ¿Qué es una cultura? Conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo o una clase social en una época. Este equilibrio se manifiesta claramente en su música, su plástica y sus instituciones sociales, que son a la vez su condicionante original. La aculturación y los desajustes históricos. El fenómeno de aculturación causado por la guerra y la posterior migración del indio a las ciudades implican el abandono de su mundo, de sus concepciones, sus valores, sus creencias, sus anhelos. Es decir, el indio se desprende de sus lazos históricos, de sus tradiciones, pierde el equilibrio temporal y espacial que formaban la base de su cultura. Entonces trata de asimilar todo aquello que la civilización le ofrece. En sustitución, esa asimilación no se da en condiciones de equilibrio con su propia cultura. Es unilateral, urgida por la miseria, deja su cultura como inservible, la menosprecia y ahora usa con voracidad de todo aquello que proviene de la urbe blancoide o mestiza. Los efectos negativos de la aculturación. Así su música, tan profundamente ligada a la tierra, es sustituida por el bullicio de la moderna orquesta o banda de instrumentos de metal, con los que naufraga y se destruye como música. En la plástica se produce parecida sustitución. El indio prefiere ahora los colores chillones de la lana importada, de los materiales sintéticos, inclinación nueva fomentada por el comercio rapaz que estimula esas formas degradentes. Su cerámica se hace comercial. El indio ha pasado definitivamente a una economía mercantil, sin finura ni genio creador, atendiendo más a la cantidad que a la calidad, extinguiendo aquella industria que fuera el orgullo de la América India. Finalidades culturales de la educación del indio. Así adquirimos un concepto claro de lo que debe ser la educación del indio, que no consiste en la introducción forzada al alfabeto, forma inicial de los intentos que se hacen para encajarlos en la cultura occidental, que no consiste en sustraerlos de su condición de indio, ni obligarlo a sucesivas renuncias a su dignidad, sino precisamente en lo contrario. Educar al indio es darle aptitud para mantenerse en tal condición, a hacer un replanteo de su cultura, a conservarla, renovarla, desarrollarla. Gracias por su atención.